Buenos días, muchas gracias por tu participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Para iniciar, le voy a pedir que se presente. Buenos días, mucho gusto de estar acá con vos. Mi nombre es José Luis Sala, soy profesor titular de la cátedra de taller de proyecto Ramazzotti Sala de la Facultad de Arquitectura de Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autoriza o no autoriza que esta entrevista sea disponible esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar? Sí, autorizo. Muy bien, muchas gracias. Voy a iniciar con el primer bloque de preguntas y partiendo de los objetivos explicitados en los documentos de cátedra y en los documentos derivados de este, y particularizando en los primeros años de la asignatura, aquellos que trabajan entre primero, tercero o cuarto año, ¿podría usted puntualizar brevemente qué es aquello que se propone enseñar en el taller en el que trabaja? Muy bien. Bueno, la estructura de organización por ciclos que tiene el plan de estudios nuestro, el último, que es del año 2008, contempla una división para los cursos de proyecto en tres grandes ciclos. Un ciclo inicial, un ciclo medio y un ciclo superior. La idea generalmente, y que venimos trabajando en nuestro taller desde el año, mucho antes que se formalice el taller Ramazzotti Sala, participábamos con el arquitecto Ramazzotti de un taller que era del arquitecto Di Lulo. Con Raúl Di Lulo trabajamos como 20 años y comenzamos, podría decirse de manera muy inicial dentro de la facultad, con algunos cambios de contenidos que estaban muy orientados a la relación entre el objeto arquitectónico y la ciudad. Tradicionalmente nuestra facultad tenía puesto el énfasis en la relación objeto-ciudad más o menos a partir del quinto año. Bueno, lo que comenzamos a trabajar con Raúl Di Lulo y seguimos ahora con el arquitecto Ramazzotti, es tratar de encontrar algunos elementos que puedan caracterizarse de acuerdo a su complejidad, para que ya desde el curso inicial de introducción al taller de proyecto, que sería el curso del primer curso, el estudiante tenga contacto con algunos de los elementos que son parte fundamental de la ciudad. ¿Cómo se logra eso? En una escala gradiente que podría muy bien describirla con alguna situación de un continuum, entendido ese continuum como también un continuum en la formación del estudiante, que iría pasando como sucesivas instancias en las cuales comenzaría con esa idea de lote, vereda, calle, plaza, terminando en institución. Un poco parafraseando la idea de Luis Kahn, ¿no? de ese continuum, es que nosotros hemos preparado para cada uno de los cursos una serie de contenidos que van mostrando esta realidad escalar y esta realidad de situaciones y de relaciones que plantea los edificios con su entorno, sobre todo el medio urbano. Muy bien. José, según el encuadre de esto que me acabas de comentar, ¿qué es proyectar? Puntualizando en la acción, en la práctica, y no tanto en la discusión en torno al proyecto como producción en sí, sino en esa acción que lleva a la definición del proyecto. ¿Qué es proyectar en el marco de la cátedra?
Bueno, en el marco de la cátedra tenemos como, yo les llamo los 7 puntos, de los cuales hemos dividido. Esto es solo desde el punto de vista didáctico, porque debe entenderse que, e incluso, te diría más, es desde el punto de vista didáctico, pero para nuestros docentes, más que para nuestros estudiantes. Porque nosotros creemos que la acción del proyecto es una acción unitaria, en la cual participan en alto grado una serie de conceptos en los cuales está involucrado el pensamiento como generador, y hay una segunda instancia en la cual participa algo que no por viejo ha perdido vigencia, que es el hábito y el oficio de nuestra profesión. Lo que tratamos de hacer nosotros, por eso decía son 7 puntos, porque 3 de esos puntos los orientamos hacia el problema del pensamiento, entendiendo que el proyecto es una praxis, es decir, que tiene elementos muy considerables desde el punto de vista práctico, pero también no puede escindirse de la necesaria reflexión sobre el mismo. Esa reflexión que tiene distintas instancias temporales, pues la entendemos así nosotros. Esa reflexión puede ser previa, puede ser previa si el proyectista tiene mucha experiencia. Y es un poco más inducida desde el punto de vista del proyectista que se está formando, del proyecto aprendizaje, como me gusta llamarle a mí. Muchas veces requiere de la inducción de ese pensamiento, a partir de sugerencias, a partir de observaciones de ciertas realidades. Y de esa manera, de acuerdo también a la situación en la que el estudiante se encuentra recorriendo su currículo, yo podría decir que hay como 3 instancias, ¿no? Y que hay un momento, a partir del ciclo medio superior, que sería el 4º año, en el cual incorporamos un problema que es el de la crítica. El de la crítica como parte del problema del proyecto. No así tanto en los otros cursos donde el énfasis está más orientado a la formación de determinados conceptos muy generales, disciplinares, y, perdón, y fundamentalmente orientados a adquirir esos hábitos, esas destrezas, ese oficio, puesto entre comillas. Y a partir del 4º, con 5º año y por supuesto el proyecto final de carrera o tesis, lo que tratamos de hacer es formalizar instancias en las cuales ese pensamiento crítico participe en muchas más instancias que las que participaba antes. Pero siempre, como digo, teniendo en cuenta esa tensión que existe entre el pensamiento y el hacer, que es imprescindible. Es imprescindible para la generación del proyecto y es imprescindible para su aprendizaje. Entonces, sí, una repregunta solo para pasar en claro. Si tuvieras que definirlo en estas breves acciones que podrían reunirse dentro de la noción de proyectar, hablaríamos de una reflexión crítica que orienta un hacer, ¿algo más que quisieras aclarar como para pasar en limpio? Sí, por ejemplo, me parece que uno de los ejemplos que son más notables y que se ve y que tratamos de que sea evidente en los primeros años de formación, tienen que ver con, como decía recién, el hábito y la adquisición de un lenguaje de comunicación del proyecto. Ese lenguaje de comunicación del proyecto, muchas veces, en muchos estudiantes, es natural. Debo reconocer que me he sorprendido muchas veces con una cierta condición de un hábito adquirido previamente a los estudios dentro de la facultad. Pero no es tan común como uno quisiera,
Por lo tanto, hay una serie de acciones que lo que buscan permanentemente, en los 3 primeros cursos al menos, es una reflexión acompañada siempre por la formulación de hipótesis gráficas, que obviamente parten primero desde una representación objetiva del objeto, comprensión del sistema Monge de transmisión, particularidades que tiene la tridimensión, utilizando la bidimensión, ciertas reglas de transformación entre una y otra, que son como elementos fundantes de la representación gráfica. Y avanzando hacia situaciones más abstractas que le permitan al estudiante pasar de conocer las herramientas para comunicar la idea a otro, a conocer las herramientas para comunicarse él mismo sus ideas. Es decir, la autoconversación, que le llamo yo, que el estudiante debe, es como una formación doble, ¿no? En la escuela, bueno, eso tiene mucho que ver con la forma en que se desarrolla el pensamiento, en el cual es un ciclo, en el cual primero la importancia está puesta en comunicarme con el otro. Pero hay un momento, que es cuando el otro te responde, o cuando vos te haces determinadas preguntas, en donde es necesaria una reflexión que te haga ver a vos mismo determinados problemas. Es muy complejo, y para eso se requiere de una trayectoria curricular. No se puede lograr formalizado en un curso, por ejemplo. Yo creo que es un proceso en el cual el estudiante lo tiene necesariamente que transitar, y nosotros tratamos de hacerlo a partir de algunas ejercitaciones, algunos modelos que hemos ido incorporando y hemos ido probando. Algunos han salido bien, debo reconocer, pero bueno, muchas veces hemos fallado en los intentos. Puntualizando en esto, porque creo que empezás a conectarte con la siguiente pregunta que tenía prevista hacer, y es que además de estos abordajes que mencionabas al inicio sobre contenidos disciplinares, arquitectura, ciudad, su relación, complejidad y algunas otras cosas que mencionabas, entrando a esto que acabas de mencionar, ¿cómo se aborda entonces la enseñanza de esta práctica, la acción de proyectar en sí, más allá de los contenidos sobre la arquitectura que venís trabajando, a través justamente de qué actividades? Por eso te interrumpí. ¿Existen enfoques teóricos sobre qué hacer, sobre la producción del proyecto, además de los enfoques teóricos disciplinares? ¿Y cómo se reflexiona sobre esta práctica de enseñar respecto a cómo proyectar específicamente? Bien, vamos a ver si logro sintetizar esta respuesta. Es bastante compleja, Sí. la pregunta. Y me parece que voy a empezar por lo metodológico, que a lo mejor te puede ilustrar más. Bueno, hasta antes de la situación de la virtualidad, es decir, en los tiempos en los cuales la permanencia y el contacto era personal con los estudiantes, nosotros teníamos primero ciertas reglas de trabajo que consistían básicamente en formar equipos de trabajo con los estudiantes que hagan siempre un recorrido por toda su producción. Es decir, tratar de que los estudiantes estén formalizados dentro del ámbito del taller, en grupos en los cuales cada uno iba sobre el trabajo, de las cuales el docente o el coordinador de ese curso iba paulatinamente incorporando como problemática desde el punto de vista teórico, pero siempre basado, como te decía, en una producción previa del estudiante. O sea, se le planteaba un problema a resolver, que podía ser
alguna cosa muy, muy elemental muchas veces, pero que le llevaba un par de días y que el tercer día se provocaba una reunión entre todos y se reflexionaba sobre cómo había procedido cada uno, sin haber hablado una sola palabra de teórico, hasta ese momento. Entonces, había ahí un momento en que es muy difícil, porque el estudiante, es lo que te digo, ¿no? Como va adquiriendo eso y decir, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué? A lo mejor lo ha copiado, a lo mejor ha actuado por analogía con alguna cosa, ha visto algo que le gustaba y lo ha trasladado. Bueno, ese tipo de reflexión hace que se incorporen una serie de temas en los cuales sí vale la pena que el coordinador, en ese momento del curso, haga una reflexión sobre cada una de esas cosas que ellos han ido descubriendo naturalmente. Y a lo mejor a partir de ahí se revé el trabajo ahora con la colaboración de todos. Y a lo mejor ese segundo trabajo lleva un tiempo más, un par de semanas. Generalmente es así, ¿no? Un trabajo corto, rápido, donde se estructuran los problemas, se puede plantear los lineamientos generales, y después un trabajo un poco más largo, de un par de semanas, en la cual hay una elaboración de eso que ya tiene un sustento teórico, por decirlo de una forma, pero que en realidad ha nacido de las propias necesidades del grupo, tanto del estudiante como del coordinador. No sé si termina de aclarar la respuesta. La orientación sobre esta, como definís vos, la cuestión de proyectar acerca de una reflexión que orienta la acción, encuentra en la ejercitación momentos en donde se revisa lo que se ha hecho, ¿sí? Críticamente a través de esta secuencia didáctica que es el ejercicio, y desde ahí se vuelve a producir. Exactamente, es como producir un relanza. La idea, la concepción que tenemos teóricamente del proyecto en la cátedra, que no es nada nuevo, pero tiene que ver con esa formulación helicoidal de recorridos sobre los contenidos disciplinares en las cuales cada vez vas profundizando más sobre determinados aspectos, y que en el tiempo se transforma, ese helicoide es cada vez más grande, entonces uno es más abarcativa de una serie, ¿no? Una imagen que es muy común. Perdón, para referirse al proceso del proyecto. La siguiente pregunta a lo mejor está respondida en lo que venimos charlando, pero la hago para explicitarlo mejor. Al momento entonces de abordar la práctica esta que va a ser enseñada, la práctica proyectual, ¿cuáles serían los objetivos o procedimientos que deben reconocerse en la acción de los estudiantes para definir esta práctica como proyectual y no como una aproximación a la definición de un objeto por otros caminos que no son las de la reflexión proyectual? ¿Cuáles son los marcadores que nos permiten identificar cuando estamos viendo el trabajo de un estudiante que esa acción empieza a darse en los caminos de lo que nosotros esperamos que suceda durante una práctica proyectual? Sí, ese momento es bastante complejo, sobre todo cuando uno lo puede ver mucho. Bueno, yo tengo cierta experiencia de muchos años de estar en talleres de proyecto y por suerte también en distintos talleres, con lo cual uno ha adquirido ciertos hábitos y que se diferencian, que algunos son mejores que otros, por supuesto, pero lo importante, al menos que yo agradezco siempre en mi formación, es esa diversidad que me ha permitido tener un panorama muy grande. Muchas veces los docentes plantean esto que vos me estás diciendo, porque claro, la falta de experiencia no les permite tener conclusiones sobre cómo accionar.
lo que yo trato de hacer siempre cuando se trabaja, nosotros siempre tratamos de tener un profesor con los auxiliares, asistiéndolos en el momento en que se lance el ejercicio. Y ahí es donde uno marca como ciertas pautas, no sé si es exactamente a lo que te referís, pero el ejercicio no es ni a tontas ni a locas decir vamos a hacer tal cosa, sino que vamos a hacer tal cosa, pero con alguna pauta, que generalmente está relacionada como si fuese un juego, con algunas reglas, unas reglas de operar incluso, muchas veces, y que lo que hace eso es provocar una acción generativa, multiplicadora. Porque la otra sería, que lo he hecho también, pero la verdad que no he obtenido buenos resultados, es no decir nada y dejar planteado al azar. Puede ser un juego, pero yo siempre digo, el juego es importantísimo, pero el juego tiene reglas. Porque si no tenemos ciertas reglas, bueno, podemos hacer lo que queramos dentro de un juego, ¿no? Y quién sabe quién gana o quién pierde o quién empata o cosas por el estilo. Esa tontera que yo le pongo de ejemplo a los estudiantes cuando ellos sugieren que debería ser una cosa más libre o más... hay momentos en los cuales se puede hacer, pero yo creo que fundamentalmente el proceso debería estar siempre marcado por, como te digo, ese tipo de ejercitación muy corta, pero con reglas muy duras, ¿no? Muy exigentes, de las ¿Cómo, cuales no puede salir. cómo diferencias el momento de lo que dijiste, ¿no? Bueno, se puede empezar tranquilamente hasta por una referencia directa, una copia de algo. ¿Cómo saco en el proceso de maduración, del aprendizaje de la práctica proyectual, cómo saco o cómo transformo, cómo enriquezco esta acción de empezar por una copia para empezar a proyectar? ¿Qué cosas yo tengo que identificar para que esa producción deje de ser un tipo de producción por mímesis o por referencias a críticas para empezar a hacer una práctica proyectual? Bueno, Perdón, más que, perdón. más que el cómo, ¿en qué aspectos de eso que se hace yo reconozco que lo que se está haciendo, en vez de ser una copia, empieza a ser una práctica proyectual? Sí, Esa es sí, la sí. pregunta. Es que a lo mejor hay una parte que yo he obviado y que no debería haberlo hecho, que es la siguiente. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando durante mucho tiempo, siempre con algunas referencias tipológicas. Básicamente las tipologías clásicas de la modernidad, ¿no? Entonces, cuando supongamos que comience la ejercitación con algunos ejemplos de mímesis o de analogías, lo importante es que terminado el proceso, el estudiante pueda hacer la abstracción tipológica y pueda encontrar la familia a la cual pertenece su producción. Y reconocer también que es parte de una familia tipológica y no es parte de un objeto copiado. Es decir, que hay una transformación, que es importante y que está referida básicamente a las relaciones que hay entre ese edificio y el entorno generalmente, no solo con la ciudad, sino con el entorno físico general, y que muchas veces provocan transformaciones que son superficiales, pero que en el fondo, el fondo de eso está anclado en una familia tipológica que el estudiante la debe reconocer. Incluso hay una serie de ejercicios que una vez que está producido, es casi como exigencia que lo describa de esa manera. Entonces, el clásico torre, caja y bloque, que sería como una síntesis muy rápida, muy burda de los tipos de la modernidad o su combinatoria,
Lo importante es que terminado el proceso, el estudiante reconozca la formalización de cada uno de esos tipos, los elementos que le son propios de la organización del tipo, ¿no? No sé si se entiende esto, pero muchas veces los estudiantes, eh, por ejemplo, trabajando con un blog y en realidad no contempla ninguno de los elementos que la familia tipológica del blog tiene, ni en su aspecto formal, ni en su aspecto de organización de los espacios. Entonces, esa tensión es puesta en evidencia en ese momento, para mostrar cómo se puede deformar la idea de la utilización de un tipo a partir de no conocerlo en profundidad y de no reflexionar sobre las condiciones que tienen los elementos que lo conforman. Esto se da mucho, no tanto en los primeros cursos que son proyectos más bien sencillos, sino a partir del tercer año, donde el problema de los sistemas o la característica que impone el curso de tercero y cuarto de una formalización sistémica de la arquitectura hace que sea necesario que el estudiante reflexione sobre formas de juxtaposición, sobre formas de organización de circulaciones, no solo en horizontal, sino en vertical, de varios sistemas de circulaciones, por ejemplo, que es el problema mayor de cuarto, cuando vos mezclas muchos tipos de circulaciones, entonces se ven obligados a reconocer en los tipos esos determinados elementos relacionales, fundamentalmente. Y no tanto formales, que es lo que los estudiantes tienden a eso, porque bueno, yo entiendo, es una cuestión que entra por los ojos, la arquitectura entra por los ojos. Lamentablemente, no digo porque tiene tantos valores que yo trato de que los estudiantes los exploten a todo, incluso hasta el tocar, ¿no? Claro. Tocar la materia, que no están acostumbrados. Yo me doy cuenta que no tienen la costumbre. Ojean revistas, o ven ahora mucho más con la La cultura con centrada en lo visual y... Claro, entonces, claro, se acrecienta mucho esa cosa visual. Y te da poca, no sé, a lo mejor yo porque soy más viejo, que siempre me gustaba ir a tocar. ¿Cómo era el material? Si era rugoso, si era... ¿Te das cuenta? Ese tipo de inquietud, y yo creo que lamentablemente nuestros estudiantes la van perdiendo, José, la segunda parte de la entrevista, ya queda la mitad nomás, te pregunto por un aspecto que mencionaste al principio, muy interesante, para si lo podemos volver a revisar y ampliarlo un poquito. Mencionaste el pensamiento proyectual. Te pregunto, ¿qué entendés vos por pensamiento proyectual o qué se entiende en el marco de la cátedra como pensamiento proyectual? ¿Qué es? Bueno, yo entiendo que el problema del proyecto, y te decía, lo definía como pensamiento proyectual, tiene que ver con esa particularidad de la necesaria anticipación de realidades que son distintas. Es algo que también se ejercita, no es algo que inmediatamente que sea natural. Parece que es muy poco natural, porque lo que es más natural en todo caso es ciertas condiciones para la inducción, ciertas particularidades que te permiten la comparación, eso me parece que es natural. Pero el pensamiento proyectual incluye esa particular situación que involucra, por un lado, al tiempo, lo que significa el pasado, el presente y el futuro en la construcción de la realidad.
Y todo pensamiento proyectual es un pensamiento lanzado hacia el futuro, pero está lanzado desde un presente y lo que cuesta mucho también que nuestros estudiantes hagan el esfuerzo relacional desde un pasado muy sólido, de un espesor histórico que tiene la disciplina proyectual. Y eso muchas veces queda un poco desdibujado. Al menos lo he visto. Yo he trabajado muchos años en la cátedra de historia y me he preocupado mucho por esto. Por eso, pero me doy cuenta que era uno de los pocos, porque muchos profes de historia no lo consideran así, o no lo ven así. No digo que esté bien ni mal, sino que digo que me parece que la acción del proyecto, en la acción del proyecto, siempre tiene que estar la idea de la transformación en el futuro y con el sustento del pasado. Y que también esa transformación no se lanza desde el pasado, se lanza desde el presente, que es el que define las condiciones, no solo materiales de lo producido, las condiciones del pensamiento de lo producido. La próxima pregunta tiene que ver con lo que está diciendo, pero la formulo en este sentido de que el registro sea completo, José. Pero para repasar lo que acabas de decir, entonces, ¿cuáles serían las claves conceptuales que describen este pensamiento, sus rasgos característicos? En otras palabras, ¿qué nociones utilizarías para describirlo? El pensamiento proyectual es, recién decías, relacional, en relación a las variables, ¿no? Anticipatorio, no sé si quisieras ampliar, relacional, anticipatorio. Sí, yo creo que el principal elemento de lo que entiendo yo por pensamiento proyectual, los principales elementos son eso, lo relacional y lo anticipatorio. Después podría haber como algunas cuestiones más secundarias o de otro orden, pero lo que no puede dejar de ser, yo siempre digo lo esencial en el pensamiento es lo relacional. Es lo relacional. Sin las condiciones de relaciones que necesitas hacer y sin la condición anticipatoria, que tampoco uno presume esto porque tiene el hábito de hacerlo, pero naturalmente es cierto que la evolución del hombre aparte justamente de anticiparse a una serie de cuestiones, pero no era algo muy natural, podía pasar cientos de años hasta que se dejaba de hacer una cosa como se la venía haciendo, porque se daban cuenta que podía ser más eficiente o podía ser más práctico, etc. O sea que sí, yo considero que esas son las dos esenciales. O sea que Aunque se puedan reconocer, perdón, algunas otras que son subsidiarias a ella, que se podría tener que ver con el reconocimiento de algunas condiciones que se dan en los objetos de manera simultánea, pero es menor, yo siempre creo que es menor, que son como observaciones que las podés hacer focalizadas, como si el pensamiento tuviera... a ver, yo creo que hay un ejemplo que es bien interesante. Por ejemplo, que yo le doy siempre a los estudiantes que están como, nosotros en el cuarto año tienen ellos una materia que es el acondicionamiento artificial, ¿no? De los edificios, todo el sistema de máquinas que permiten que subas o bajes, que tengas aire fresco o aire caliente, todo el mundo ese de aparatos, que no son necesariamente fundantes del problema, pero que sí hace que sea necesaria una observación crítica de cómo utilizar esos aparatos. me queda ¿No? claro. O sea, que no influyen directamente sobre el proyecto.
Sí, sí. No se lleva el peso el proyecto de eso, pero sí influye Sí. que vos tengas en cuenta, que vas a tener que convivir con esos aparatos y que son un problema, finalmente, que atañe al proyecto. No es algo que vengo y lo enchufo y ya está, Sí, sí, sí. ¿no? Ahora, Porque si no, después, tenés todo ese montón de unidades exteriores puestas en cualquier parte, ese tipo de cosas que realmente, eh, bueno, cuando no te queda opción, un edificio que no hay posibilidad, sí, pero si vos estás pensándolo al edificio, bueno, entonces eso es lo que yo te digo como subsidiario, sí, sí, sí. como que son elementos que se pueden reconocer, pero que no son sustanciales ni forman parte de una problemática profunda del proyecto. Ahora te hago una pregunta y después retomamos esto, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero la pregunta del cierre de la idea que venimos hilando es, entonces, si esta forma de pensar proyectualmente, que vos decís, bueno, es natural al hombre, pero dentro de la enseñanza de la disciplina cobra otra importancia, otra relevancia, poder hacer tomar ciertas decisiones o tomar ciertas reflexiones sobre lo que estamos haciendo, porque es esencialmente lo que define la disciplina. Entonces, la pregunta es si esto es posible de ser enseñado, si se puede enseñar a pensar proyectualmente o a reforzar estas estructuras que vienen, pero que son esenciales en este campo. Sí, bueno, mira, esa pregunta eh, es, es muy buena. Yo tengo, ahora por ejemplo, siempre este año hemos empezado en el primer ciclo una serie de cambios, no en los contenidos son los mismos, pero sí de los enfoques. Y a lo mejor va por ahí lo que vos me estás. Creo que sí se puede, que debe poder enseñarse. Y enseñarse desde el punto de vista no canónico, ¿no? Me refiero cuando digo enseñar es esto, poder mostrarlo. Poder mostrar que esa realidad existe es una forma de enseñar, de develar, de sacarle el velo a la cosa. No por eso, no desde el punto de vista canónico, no que uno tiene el conocimiento y es se cierra en parte de la posibilidad que una persona que está en formación debe tener una guía que no necesariamente tiene que ser el docente que está a cargo del curso u otro, sino puede ser una guía de un arquitecto de la historia, una guía que esté relacionado con el proyecto. Yo he tenido muchas guías así, que no necesariamente han sido mis profesores. En algunos momentos sí, en otros no. En otros momentos ha sido lo mejor la lectura de determinadas acciones de los arquitectos. O, a mí me pasa mucho, por ejemplo, a mí me gusta citar a Paladio, por darte un ejemplo. Y los estudiantes creen que yo lo que estoy proponiendo es que vayan a hacer estas cosas del orden gigante o particularidades que pueden caracterizar formalmente la arquitectura de Palladio, ¿no? Y en realidad lo que yo quiero enseñarle, en todo caso, es que uno puede hacer lectura sobre esa obra que esté vinculada a elementos que son muy condicionantes de la modernidad. Y eso sí se puede enseñar. Sí, yo estoy convencido que sí, porque uno tiene la obligación de desentrañar esos elementos de manera tal de que pueda hacer la... Por eso te decía que este año estamos probando un programa distinto. Lo que yo te he mandado nunca habíamos hecho, que se pueden sintetizar en esos cuadros síntesis de primero y segundo, con algunas cuestiones que tienen que ver con la historia de la arquitectura, pero más que nada para poner en evidencia ciertos elementos que se repiten históricamente y que son parte fundante de la disciplina. Y que sí se puede transformar eso en un repertorio, por decirlo, que ayude a la práctica del proyecto. José, para cerrar,
El último tramo tiene que ver con algunas cosas que la verdad ya has mencionado, pero también las vuelvo a repetir, o si te parece que están respondidas ya, las pasamos por alto. Pero si entonces es posible enseñar a pensar, pensar proyectualmente, ¿qué estrategias se ponen en acción? ¿Qué es lo que me estás comentando ahora que están incluso implementando por primera vez? ¿Qué estrategias se utilizan para enseñar a pensar proyectualmente? Particularizando en algunos rasgos que creo que pueden dar cuenta de este pensar proyectualmente, como por ejemplo, lo mencionabas al principio, cómo se aborda la problematización que organiza la práctica proyectual. ¿Cómo le enseño a problematizar? ¿A través de qué acciones ustedes enseñan a problematizar, por ejemplo? Hay, yo creo que en la práctica en la práctica diaria, por eso te digo que eso el hecho de la virtualidad hace que se pierda mucho, que se sistematicen otras cosas, otras cuestiones, que sea más mecánico. Eh, pero bueno, yo supongo que será el tiempo que dure esto y después podremos volver. Yo creo que como yo te decía, me parece a mí que la forma tiene que ver con tener cierto método de poder desarmar, por ponerlo de una forma, desarmar algunos elementos que son unitarios y que uno los interpreta. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, en primer año, el primer ejercicio se llama explanada, de lo que te mandaba. Y en rigor, ¿qué es lo que busca el ejercicio ese? Lo que busca es el reconocimiento de la explanada, pero vinculado fundamentalmente a la altura de la línea de horizonte de la visión. Porque esa explanada depende de cuál es la posición que tiene con respecto a la línea de visión, va a transformar totalmente la percepción que va a tener esa arquitectura. Y eso muchas veces no es si no lo ves a partir de varios ejemplos y de ponerte a reflexionar sobre eso, y es muy difícil que se pueda abstraer un concepto como ese. Entonces, esa idea de explanada que tiene una serie de elementos que la caracterizan, nosotros la ligamos inmediatamente, como te digo, con el concepto del punto de vista, de la altura de horizonte. Y eso va paralelamente ligado al dibujo, básicamente. Depende de cómo dibujo yo ese piso elevado o hundido, voy a tener una percepción distinta cada vez del elemento. Eso, muy resumido, Sí, pero una serie de reflexiones que vienen a partir de algunas lecturas que he vuelto a hacer ahora en el encierro obligatorio, tiempo para pensar. sí, de algunos arquitectos de la modernidad, ¿no? Eh, José, que han trabajado con estas ideas y digamos, uno la redescubre cuando lo lee, lo que el tipo escribe, no lo que escriben los críticos de él, sino lo que él mismo escribe. Entiendo perfectamente lo que te decía, y lo veo también en el material que me compartiste. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que decías antes por ahí, o lo relacionaba yo con lo que decías de aquellos elementos complementarios de la arquitectura que no son centrales, pero que son necesarios. Justamente, ¿cómo? Y las preguntas van todas al cómo, ¿no? ¿Qué hago yo cuando estoy enseñando para entrar en ciertas discusiones? ¿Cómo se fomenta la posibilidad de realizar esta integración de variables del proyecto? ¿Cómo pongo al estudiante a pensar en este problema de que si no pongo el aire, si no estoy pensando en el aire, quizás no es la mejor solución a la que se llega al final?
Bueno, vos sabés que la pregunta es muy porque una de las cosas que tratamos de hacer en esos cursos donde aparecen estas cuestiones es trabajar con la idea de la superposición, ¿no? La idea del layer que tiene el AutoCAD básicamente, pero que uno puede utilizar, y es superponer permanentemente una serie de sistemas dentro de la planta y del corte de los edificios, y superponerlo con colores diferenciados. Una lección de Le Corbusier del libro, creo que era Mensaje a los estudiantes, ¿no?, de arquitectura. No sé si te acuerdas, dibuje con color, diferencie. Bueno, esa idea de que los alumnos, fíjate que a pesar de que están formados en sistemas gráficos que utilizan la técnica de los planos, de los layers, o de las capas, para ponerlo bien en buen castellano, las capas, no están familiarizado para hacerlo en el proyecto. Y se sorprende muchas veces cuando le dice, bueno, ¿por qué no dibujas ahora cómo queda el trazado no de la cañería, no necesariamente, sino de cosas que sean más importantes? Y qué pasa cuando atraviesa la viga, y qué pasa cuando... Y el estudiante se preocupa porque a eso, como lo ve en su materia teórica, lo ve como un artefacto, ¿no? Yo siempre digo eso, que puedo ir comprarlo y enchufarlo y ya está, ¿no? Y se acabó el problema, cosa que no es cierto, porque sobre todo ahora que los edificios tienen tanto desarrollo, que hasta tenés que prever canalización de fibra óptica, cosas por el estilo que antes ni existía. Pero ellos se sorprenden cuando vos les sugerís eso. ¿Y qué lo dibujo acá arriba? Sí, dibujalo arriba con otro color, dibujalo en línea de trazos, pero se va a ensuciar. No importa, no estoy juzgando lo limpio, ¿no?, del dibujo, sino que me gustaría que te desayunes así, cuando vos te sorprendes, y mira, por acá justo pasa esto. O le mostrás, eso es otra cosa que trato de hacer específicamente para esos casos, es mostrarle cómo funcionan los sistemas de conductos que están distribuidos en los edificios, tanto los horizontales como los verticales. Entonces, que vos podés adentro de eso resolver una serie de problemas, que tenés unas tapas cada tanto que las podés abrir, se puede meter un tipo y arreglar cualquier cosa y no tener que volver a romper la pared o cosas por el estilo, que no son, fíjate que yo creo que son parte fundamental después cuando estás en la práctica, ¿no? En la práctica de la obra, del proyecto, la ves mucho, pero que en las etapas de formación no las ves, no tenés conciencia de eso. Entonces muchas veces los alumnos se sorprenden, pero claro, sería más fácil si tiene un acceso acá por el cielo raso. Y hay mucha arquitectura que está basada prácticamente en eso, y yo creo que hay que mostrarla, que puede no ser la más linda, la mejor, la más, a lo mejor, sugerente para el estudiante, pero sí la que le puede posibilitar estas comprensiones del problema. José, ¿considerás que el proceso del proyecto va hacia la definición de un dispositivo como solución final, ¿no? Entendemos el proyecto para poder concretar un dispositivo arquitectónico. ¿Cómo se orienta la reflexión hacia la convergencia de ese razonamiento en una propuesta? Porque a veces aparecen estas cuestiones como de opciones, ¿no? O esto, y cuando son soluciones completamente distintas, pareciera ser de que en realidad es como una prueba de contrarios o de alternativas que a veces no son conducentes hacia un solo lugar, entendiendo que el proceso es una toma de decisiones hacia
una solución. ¿Cómo se orienta que este proceso no sea de alternativas o de prueba y error y sea más un razonamiento convergente hacia una solución para mostrar este camino? Si es que consideras que esto es así. No, la verdad que no. Yo creo que lamentablemente la situación del proyecto, el sistema decisional ese está basado siempre en esto que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué relaciones estoy ponderando? Y evidentemente no es un algoritmo así que me va a dar como resultado la iteración de determinadas cosas, me va a dar como resultado un dispositivo. La verdad que no lo puedo ver así. No lo puedo ver así. Sí lo puedo ver de la otra manera, es decir, determinados caminos en la toma de decisiones me va a llevar a tener determinados problemas. Y ponderar determinadas relaciones sobre otras, seguramente me va a dar un objeto que es distinto. Eso sí. Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de esta otra cuestión, ¿no? ¿Cómo se instruye en la prospectividad respecto a las decisiones proyectuales? ¿Cómo se pone en discusión que el alumno toma una decisión que tiene que poder anticipar hacia dónde lo lleva de alguna manera para poder tomar otras decisiones? ¿Cómo se pone en discusión eso al momento de enseñar? Bueno, en esa instancia que nosotros la sintetizamos con el nombre de crítica, que yo le voy quitando cada vez más ese nombre, porque los alumnos se asustan cuando uno le dice, vamos a hacer una crítica, piensa que va a empezar a decir que feo, qué sé yo. Pero, o directamente los pone inquietos cuando uno habla de crítica. Últimamente estaba pensando que le llaman como sistema de evaluación, del proceso, en el cual vos podés hacer alguna interpretación, o le podés hacer al estudiante alguna interpretación de cuáles podrían ser los resultados de acuerdo al camino que siga. Estás en condiciones vos, porque sos el que tiene la experiencia nada más, ¿no? Y obviamente esto es una piedra al mar, porque a lo mejor el tipo es un genio y te saca un conejo de una galera, pero no me ha pasado, pero puede ser, no. Como una Estoy dispuesto lectura. a... ¿Cómo? Hace como una lectura, digamos, de esto que está sucediendo y le mostrás hacia dónde podría ir y después, bueno, obviamente el camino a partir de esa enunciación o de ese relato o narración de lo que viene puede ser diverso también, pero esa sería una intervención, ¿no? Tomar Sí, un sí. estado... Por eso te digo que le voy quitando el nombre de crítica, porque cuando vos decís crítica parece que vos te estás refiriendo directamente a masacrarlo al estudiante con por una decisión equivocada, y en realidad el deber es esta evaluación de sistemas de relaciones, en la cual vos decís, no, mira, si seguís por este camino vas a encallar, o si seguís por este otro, podés encontrar esta y esta otra solución. Que es como, yo tenía un profesor viejo que él hacía al respecto de esto, decía siempre, tengo dos opciones con un estudiante, si se está ahogando. Sí, lo decía así, era un viejo, ¿no? Un divino, Sí, sí. esos viejos de la vieja escuela. Le agarro de los pelos y lo saco, o lo hundo. A mí me hacía mucha gracia la comparación, pero después ya cuando he sido más grande la pienso, la verdad que eso, ¿no? Sería esa situación. Yo prefiero sacarlo de los pelos. Perfecto. Y dos preguntitas más me quedarían. Una creo que está implícita, pero ¿cómo se favorece que el desarrollo esté justamente definiéndose de manera procesual y progresiva y no que haya como avance desconectado en esto que recién mencionabas de
ir evaluando las relaciones y ir sacándolo del agua, y cómo se da esa continuidad, y no para que haya saltos que quizá no permiten conectar las decisiones, cómo se pone en discusión. Bueno, es que ahí es donde yo creo que la naturaleza propia del proceso, del proyecto, es eso, ¿no? Es un sistema procesual. No veo otra cosa. No veo, muchas veces se habla de esto del salto cualitativo, que puede suceder, pero sucede después del proceso. No sucede porque te levantas a la mañana después de haber soñado la solución. En realidad la solución la venís masticando hace varios días. Y si ¿no? esto es lo que pensás, ¿no? Lo que compartimos respecto al proyecto como proceso, ¿cómo entonces trabajás con el estudiante para que esto se dé de esta manera y justamente no se pretenda, por ejemplo, ¿no? Que aparece una modelización 3D en instancias tan tempranas que no, quizá a lo mejor no se han discutido otras cosas? Eso es lo que digo. ¿Cómo se retrotrae y se pone en el camino de un proceso más progresivo, que también es lo que estamos charlando acerca de las variables? Ahí te has dado vos en un punto bien importante que lo hemos razonado, hemos pensado mucho en taller. Hay momentos así, como tal cual como vos decís, los estudiantes te vienen en la primera crítica con un montón de render, de cosas que en apariencia son maravillosas, pero en realidad cuando lo indagas un poco, las resoluciones, te empezás a dar cuenta que son carcasas vacías, que solamente, digamos, se han dejado llevar por ya sea por su habilidad con la herramienta, o ya sea por su habilidad de copia. Eso lo hemos discutido mucho, Y muchas veces a los estudiantes avanzados, sobre todo los primeros cursos, es más fácil, porque también crean ellos una cierta dependencia con los coordinadores y están más esperando la palabra que los otros que son más grandes y están un poco más liberados. Pero sí hemos tenido, generalmente lo que yo trato de que hagan es que ellos pongan eso. Como yo les digo, a mí me parecen bárbaros los renders, me parece bárbaro las descripciones de este tipo, la velocidad con la que se hacen o lo que sea, pero planta, frente y corte, y después hagamos todos los renders, ningún problema. Puede parecer medio viejo, medio estructurado, pero la verdad que la única forma que conozco es esa. Y que el estudiante reconozca que eso es un proceso, que no puede, digamos, no puede terminar en ese mismo render, pero no como carcasa vacía, ¿no? Sino con los contenidos que hacen falta. Y eso es muy difícil, es una de las cosas más difíciles con las cuales al menos nosotros nos enfrentamos y que le buscamos la vuelta permanentemente. No es algo que te pueda decir, mira, va por acá. En algunos estudiantes lo cazan inmediatamente porque se dan cuenta los problemas, pero otros no, otros creen que ya que su problema, al saber utilizar la herramienta y al poder modelizar en una forma se acabó todo. Ahí está de nuevo lo visual que charlábamos al principio, ¿no? Sí. La dominancia de lo visual por sobre otras experiencias. Y acabas de mencionar la última pregunta respecto a justamente cómo se pone en valor, cómo se reflexiona sobre lo prefiguracional, sobre la representación y qué lugar se le da en el taller a esto. Bien, bueno, nosotros le damos muchísima importancia. Nosotros estamos como embarcados primero en la recuperación, y lo digo con toda mala fe, como digo yo, porque en la recuperación de la mano, del vínculo cerebro-mano, que lamentablemente nuestros estudiantes, por la incorporación, no deberían haberlo perdido, ¿no?
no deberían haberlo perdido, porque también hay una vinculación cerebro-mano dibujando en computadora o con cualquier sistema digital, pero ahora estamos formalizando ya ejercitaciones muy directas, que es la utilización de la mano. Y la representación, para nosotros, ¿a dónde cobra mucho sentido? Cuando podemos hacerle notar las diferencias de los elementos que cada escala gráfica involucran en esa representación. Ese es otro problema que nos ha causado la incorporación de la máquina. El alumno ha perdido referencia de lo dimensional en la arquitectura. Entonces, cuando uno tenía que dibujar a mano sobre un tablero, no sé si vos habrás tenido la esposa bastante joven, así que a lo mejor ya... Soy del tablero. Sos de tablero, bueno. Y bueno, vos tenías la lámina ahí, qué sé yo, 1x70, esa lámina enorme. Y la paralela, y estaba ahí, vos tenías que dibujar uno en 100 y lo veías al dibujo inmediatamente, sabías si te entraba, si no te entraba. Imagínate, una computadora que hace zoom, vas y venís, se pierde totalmente la noción de lo dimensional. Y eso es una trampa que nosotros la estamos tratando de solucionar a partir de poner en evidencia con el dibujo a mano o con algunos mecanismos comparativos en lo digital que hacen en el proceso el estudiante ahora se ve obligado a reflexionar sobre algo que para nosotros era más bien un aprendizaje absolutamente natural. Bueno, José, hasta aquí el registro grabado, te agradezco muchísimo.